Sí, sí, ¿Estamos? está listo, Ah, sí, sí. bueno. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con el cuestionario de la parte de propiedades y ensayos mecánicos. Igual que vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos para resolver el cuestionario de estructuras cristalinas. O sea, yo voy a ir leyendo el problema, lo vamos a tratar de razonar y después yo les voy mostrando la resolución. Obviamente no hay tiempo de hacer todos los despejes ni sacar todas las cuentas, es tarea que les queda para ustedes. En algunos casos yo les he puesto el resultado como para que cuando ustedes terminen de hacer el planteo verifiquen si les ha dado bien. Así que bueno, vamos a empezar con el primer problema que dice calcular la tensión nominal de una barra de 25 centímetros de largo y que tiene una sección transversal de 6 milímetros por 3 milímetros, sometida a una carga de tracción de 4.700 kilos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá, bueno, y lo que también les aclaro, los problemas empiezan de ser muy sencillos, vamos agregando conceptos y al ir agregando conceptos se van haciendo un poquito más complicados los problemas. Entonces, bueno, los primeros son bastante sencillos. Entonces, bueno, el concepto fundamental que tenemos acá es el concepto de tensión nominal. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entendemos por tensión nominal o cómo podemos calcular la tensión nominal? La tensión a la que trabaja normalmente. Sería como la convencional. Sí, es la convencional, pero yo les estoy preguntando qué es una tensión y me responden que es una tensión. La tensión nominal es lo mismo que la tensión convencional. Ahora les pregunto, ¿qué es la tensión convencional? Sería la carga por unidad de sección transversal original de la barra. Exacto, muy bien. Y les pregunto, ¿qué diferencia hay entre carga y esfuerzo? Que la doctora Furlani lo explicó con muchísimo detalle. Puede ser que La las carga cargas es son una... externas y los esfuerzos son las fuerzas internas del material que mantienen Exacto, unidas. exacto. O sea, los esfuerzos son las reacciones internas del material para mantener la cohesión del material. Que hasta que no se rompe se mantiene el equilibrio hasta que llega un momento que los esfuerzos igualan a la carga, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hablar, cuando se hable de sometido a un esfuerzo, sometido a una carga, en los problemas, para simplificar, les aclaro por ahí, para que no se les complique, lo vamos a tratar como un sinónimo en el sentido de que se alcanza que los esfuerzos igualan a la carga para mantener el equilibrio, ¿sí? Pero una cosa son los esfuerzos internos y otra cosa son las cargas externas. Bien, entonces como dijeron ustedes, la tensión nominal es igual a la carga sobre la tensión convencional o la tensión nominal, la carga sobre la sección inicial. ¿Qué otra tensión hemos hablado, han hablado ustedes durante la teoría? Es la tensión real. La tensión real está referida a qué sección. Instantánea. Perfecto, a la sección instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo voy deformando, la sección se va achicando. Entonces no es siempre la sección inicial. Entonces la tensión convencional la referimos a la sección inicial y la tensión real a la sección que va teniendo la probeta en cada momento a medida que se va aplicando la carga. Bueno, y fíjense, nosotros tenemos una probeta de sección transversal de 6 por 3. ¿Qué forma tiene esa sección entonces? Rectangular. Claro, rectangular. Entonces, ¿cómo van a calcular la sección inicial? De 6 por 3. 6 por 3. Y listo. O sea, entonces les queda 4.700 kilos dividido 6 por 3. La respuesta la podemos expresar directamente en kilos por milímetro cuadrado. Profe, Bien, vamos. Sí, una pregunta rápida. ¿Podríamos también expresarlo en pascales a la tensión nominal? sí, o sea, mientras que ustedes las expliquen en unidades de tensión, va a ser correcta. No es muy común usar pascales, es más común usar megapascal Bien, para manejar más cómodos los números. perfecto, Bien. gracias. ¿Para qué me dan el largo, profe?
Y porque siempre en la vida real vos tenés que saber qué datos usar y o sea, yo siempre planteo que los problemas del cuestionario son muy fáciles porque vos los tenés acá escritos todos los datos. En la vida real, vos si querés saber a qué tensión estaba sometida, tenés todos los datos a tu alcance y tenés que saber seleccionar qué datos te sirven y qué datos no. Entonces, ¿para qué te damos la longitud? Para que sepas que en este cálculo no te sirve. O sea, pero un dato que en la realidad también lo podrías tener y vos tenés que decir, no, en este caso la longitud no la necesito. Bien, sí. ¿Sí? Profe, una pregunta, y como dijo recién lo de Pascal, como estamos considerando carga en kilogramo y no como newton, consideramos Sí. que el Pascal sería kilogramo sobre metro cuadrado. No, no. O las unidades, ustedes ya saben a qué es igual O sea, tendría que multiplicar por 9,8. Claro, tendrías que pasar Listo, los kilos a perfecto. Newton. Claro, sí, Listo. sí, sí. Yo Bien, en ese tipo de detalles no entro porque doy por hecho que en tercer año ustedes ya el tema de las unidades hasta las saben mejor que yo porque yo algunas me he olvidado. Así que, así que Claro, yo no pasa entro que en ese tipo de detalles. como usábamos la carga solo en función de la masa y no como fuerza, esa era mi duda nada más. Pero Sí, bueno, no, gracias. igual, siempre que acá hablamos de cargas en kilos, estamos hablando de kilogramos fuerza. Profe, ¿cuál era el resultado que había dado? Disculpe. 216,1 kilos por milímetro cuadrado. Bien, gracias. Bueno, vamos al segundo. Una probeta de cobre con una sección rectangular de 15,2 milímetros por 19,1 milímetros es estirada a tracción con una fuerza de 44.500 newton, la cual produce únicamente deformación elástica. Calcule la deformación resultante Calcule la deformación resultante. El módulo de elasticidad del cobre es 11 por 10 a la 4 megapascal. Fíjense que en este caso el problema lo que nos está pidiendo es calcular la deformación y nos está dando un dato muy importante que es que la carga que estamos aplicando o la fuerza que estamos aplicando de 4.500 newton produce solamente deformación elástica. ¿Por qué es importante que nos diga que produce solamente deformación elástica? Nos habilita usar la ley de Hooke. Exactamente. Porque nos dice que estamos dentro de la zona elástica y por lo tanto podemos aplicar la ley de Hooke. ¿Y qué dice la ley de Hooke? Que la carga, si la carga, que el sigma es igual a E por la deformación, al módulo Young por la deformación. Bueno, muy bien, eso dicho en términos matemáticos y dicho en términos conceptuales, ¿qué nos dice la ley de Hooke? Que la tensión es directamente proporcional a la deformación. Perfecto. Eso es lo que nos dice la ley de Hooke, que la tensión es directamente proporcional a la deformación. ¿Y quién es la constante de proporcionalidad? El módulo de Young. El módulo de Young. El módulo de Young también lo hemos llamado el módulo elástico. Entonces, si nosotros miramos el gráfico tensión-deformación, ¿en dónde ubicamos el módulo de Young o el módulo elástico en ese gráfico? ¿Qué vendría siendo en el gráfico? La pendiente. Muy bien, es la pendiente de la recta de proporcionalidad de la zona elástica. ¿Sí? Dicho todo esto, bueno, ya podemos ir planteando el problema. Por un lado, nosotros vamos a decir igual que recién, que la tensión es la relación entre la carga y la sección inicial. Pero por otro lado, podemos aplicar Hooke, que es lo que dijeron ustedes, que la tensión es proporcional a la deformación unitaria y la constante de proporcionalidad es el módulo elástico. Entonces, igualando estas dos expresiones, nos pide la deformación resultante. O sea que lo que nos está pidiendo es el épsilon. Despejan épsilon, reemplazan los valores y sacan las cuentas y listo. Ese épsilon, ¿a qué sería igual? ¿Qué significa ese épsilon? Nosotros hacemos el diagrama tensión-deformación, en ordenadas ponemos tensión, en abscisa ponemos deformaciones épsilon, pero ese épsilon ¿a qué es igual? A la deformación.
a la variación de deformación sobre la longitud inicial. Perfecto, o sea que es la deformación unitaria el épsilon. ¿Por qué? Porque es la deformación total que tuvo la probeta por la carga aplicada, referida a la longitud inicial. Por eso decimos que es una deformación unitaria. ¿Se entiende? Bien, ahí tiene la respuesta. 1,39 por 10 a la menos 3. Fíjense que es adimensional la respuesta, porque es delta L sobre L0, milímetro sobre milímetro, ¿sí? Profe, las unidades en las que está expresada la deformación o la tensión, ¿no hay que tenerlas en cuenta para sacar el épsilon? Sí, por supuesto, o sea, siempre tiene que ser compatible el análisis de unidades. Si vos tenés el módulo de elasticidad en megapascal, que Claro, al tener milímetros cuadrados se te termina... claro, se newton hace la sobre norma de milímetro megapascal. cuadrado, y arriba tenés la carga en newton, se te simplifican los newtons. Sí, el análisis dimensional, háganlo siempre, porque les permite saber. Si no les da el análisis dimensional, quiere decir que en el despeje o en las deducciones que han hecho en algo se han equivocado. Pero insisto, yo doy por hecho que ustedes ya están en tercero, esas cosas las traen recontra afiladas. Entonces, cuando ustedes reemplacen en esta fórmula que tienen acá, no pongan solamente los números. Y eso nosotros en el caso de las evaluaciones parciales, cuando son escritas, nosotros lo evaluamos. No es lo mismo que vos me pongas que la carga es 4.500 a que me pongas que son 44.500 newton. O sea, ustedes cuando reemplacen tienen que reemplazar incluyendo las unidades y haciendo el análisis dimensional. ¿Sí? Bien, bien, muchas gracias. Bien. Profe, ¿y por qué? O sea, yo entiendo el análisis dimensional, pero me cuesta como ver por qué acá usó la carga en newton y recién en kilogramos. Porque así es la vida también, vos vas, según la norma que estés usando, de dónde viene la norma, va a ser en qué va a estar expresada la norma, y puede ser que el dato una empresa te lo traiga porque lo midió en kilo y otro que lo midió en newton, o sea, podemos usar listo. cualquier sistema de unidades, y acá también nosotros le mezclamos las unidades para que ustedes también ejerciten eso, de trabajar adecuadamente con las unidades, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, vamos al siguiente problema. ¿Qué carga en toneladas soporta una barra de sección cuadrada de 20 milímetros de lado si la tensión es de 750 kilos por centímetro cuadrado? Fíjense que acá, bueno, ya es un ejercicio que repite el concepto. Primero el concepto de tensión, que ya sabemos que es carga sobre sección inicial, que ahora tenemos la tensión como dato y tenemos la sección como dato. Nos pregunta la carga. Bueno, esto es simplemente despejar de acá la carga y hacer las cuentas. Bueno, la carga esta da 3.000 kilos. Bien, vamos al siguiente. Una probeta cilíndrica de una aleación de titanio de 12 milímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud experimenta un alargamiento de 0,4 milímetros cuando actúa sobre ella una carga a la tracción de 52 kilonewton. Suponiendo que está en régimen elástico, calcular el valor del módulo de Young o el módulo de elasticidad de esta aleación. ¿Sí? Bueno, analicemos los datos. Por un lado, nos da el diámetro, nos da la longitud de la probeta, nos dice cuál ha sido el alargamiento al aplicar una determinada carga a la tracción. Ese alargamiento, ¿quién vendría siendo? ¿Cómo le llamamos a ese alargamiento de 0,4 milímetros? Delta L, ¿o no? Perfecto, es delta L. ¿Y cómo te diste cuenta que es el delta L y no es el épsilon? Y porque es el alargamiento, es la diferencia entre la longitud inicial y la final. Bien. Por la unidad. Primero porque dice alargamiento y después porque está en milímetros, si no sería dimensional. Bien. Cuando actúa, bueno, entonces, fíjense, tenemos la carga y podemos calcular la sección. Sí, es lado por lado, sería... Ojo, miren el no, dato. cilíndrica.
¿Ah? Es cilíndrica, claro. Entonces, ¿cómo va a ser la sección? Un círculo. Claro. Pi Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Perfecto. Otra vez nos está diciendo como dato que suponiendo que está en régimen elástico, fíjense, entonces otra vez nos está habilitando a aplicar la ley de Hooke otra vez. Entonces, la tensión va a ser carga sobre la sección inicial, ahora reemplazamos la sección como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Uy, acá tengo un error, fíjense, al copiar no se vayan a equivocar, me olvidaba poner el cuadrado acá. Pi sobre diámetro al cuadrado sobre 4. Aplicamos Hooke. Ahora, como tengo como dato delta L y L0, reemplazo que epsilon es delta L sobre L0, ¿sí? Y relacionando esto, despejo el módulo de elasticidad, ¿sí? Bueno, fíjense que todo lo que está en esa expresión es dato. Hagan el análisis dimensional y saquen las cuentas. Voy a aprovechar la ocasión de que estamos calculando el módulo de elasticidad para que repasemos un poquito más lo que han visto en la teoría. ¿Cómo se puede determinar el módulo de elasticidad de un material? En teoría hablaron de 3 formas. ¿Cuáles son las formas de determinar el módulo de elasticidad? A través de ensayo de tracción, de flexión. Sí. Y por histéresis. Eso, a ver, me gustó eso. ¿A qué le llamamos histéresis? A cuando nosotros repetimos el procedimiento de aplicar una carga, descargarlo, aplicar una carga, descargarlo, y el área se va a ir achicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta parecerse una recta, y esa recta va a ser, digamos, como la más parecida a la pendiente que teníamos inicial del módulo elástico. Bien, y ese módulo determinado de esa manera, que lo explicaste perfecto, se llama módulo de elasticidad dinámico. Es una de las formas más exactas de calcular el módulo de elasticidad. Bien, chicos, muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, a ver si puse el resultado. Sí, ahí puse el resultado. 114.945,2 newton por milímetro cuadrado. Bien. Vamos al siguiente. Una barra de aleación de aluminio. Creo que hasta acá no hay ninguna duda, ¿cierto? Si no, ustedes me frenan. Si hay dudas, me frenan. Una barra de aleación de aluminio 2024 de sección cuadrada de 10 milímetros de lado y 50 milímetros de longitud se somete a una carga a tracción equivalente a 2,5 toneladas. Calcular la longitud de la probeta bajo esa carga si el módulo elástico de esa aleación es de 70 gigapascal, ay, se me cayó el auricular, y el límite elástico de 325 megapascal. Determinar la carga máxima que puede deformar la probeta sin deformación plástica, ¿sí? Bueno, fíjense que acá estamos introduciendo un concepto nuevo, que es el concepto de límite elástico, ¿sí? ¿Algunos de ustedes recuerdan qué es el límite elástico? El punto Sí. B, donde termina, donde las deformaciones empiezan a ser plásticas y ya el material no puede volver a ser el mismo. Perfecto, muy bien. La tensión al límite elástico es la tensión para la cual el material sigue teniendo es la tensión hasta la cual el material tiene solo deformación elástica. Por encima de la tensión al límite elástico, el material empieza a tener deformaciones plásticas. Y como dijo recién su compañera, es hasta el punto B. ¿Qué diferencia hay entre el punto B y el punto A? Este que tienen acá, que estoy mostrando en la gráfica. Ahí empiezan a aparecer pequeñas deformaciones plásticas. No. A ver. El límite de fluencia superior y el inferior. El inicio de la fluencia. Pero ¿qué diferencia? Muchas veces la tensión al límite elástico coincide con el punto inicial de fluencia. Hay una pequeña curvatura, profe. Bien, y entonces ¿a quién vendría siendo? El límite elástico y ve el límite elástico aparente.
No, normalmente el límite elástico aparente. Ah, ahí me gustó más. A es la tensión límite de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta A yo tengo una recta, donde hay una proporcionalidad perfecta entre la tensión y la deformación, donde la ley de Hooke se cumple perfecta, ¿sí? Pero entre A y B hay una pequeña curvatura en que las deformaciones siguen siendo elásticas a pesar de que no hay una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque cuando yo descargue vuelve al estado inicial la probeta. Esa es la diferencia entre la tensión al límite elástico aparente y la tensión al límite proporcional. Muchas veces en la práctica es tan pequeña la diferencia que se trabaja indistintamente con cualquiera de los dos valores, ¿sí? A la hora de hacer cálculos. Puedo tener la tensión al límite elástico aparente o puedo tener la tensión al límite proporcional y cualquiera de los dos datos lo puedo usar de la misma manera. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces ahora, aclarado qué es la tensión al límite elástico, nos piden que determinemos la carga máxima que puede soportar la probeta sin tener deformación plástica. Por lo tanto, lo que nos están diciendo que tenemos que determinar la carga máxima, perdón, que estamos módulo elástico, determinar la carga máxima que puede soportar la probeta sin deformación plástica. Entonces, si es sin deformación plástica, va a tener que ser una tensión tal, una carga que produzca una tensión tal que sea menor a la del límite elástico. Entonces, no dice la respuesta ahí, profe. Va, no sé cómo estoy confundiendo, pero... Calcular la longitud de la probeta. Ah, es que tiene dos partes el problema. Primero nos pide que determinemos la longitud de la probeta bajo esa carga si el módulo elástico de esa aleación es de 70 gigapascal y el límite elástico de 325. Entonces, primero, para poder calcular la longitud de la probeta, tenemos que verificar que bajo una carga de 2,5 toneladas no tenga deformación plástica. Entonces, para verificar eso, ¿qué hago? Primero calculo la tensión a la que se somete la probeta con una carga de 2,5 toneladas si tiene una sección de 100 milímetros cuadrados, de 10 por 10, porque es cuadrada. ¿Sí? Entonces, primero calculamos esa tensión. ¿Cómo? No, iba a preguntarle si entonces lo que tenemos que hacer primero es sacar, digamos, el delta L para ver cuánto creció la longitud. No, es que vos no podés calcular el delta L, porque la única manera que tenés para calcular el delta L es aplicando Hooke. Y vos no podés aplicar Hooke si todavía no sabés si has superado la tensión al límite elástico. Si has superado la tensión al límite elástico, la longitud no la vas a poder calcular. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Reemplazamos 2,5 toneladas dividido 100 milímetros cuadrados y calculamos la tensión y verificamos si hay deformación elástica. ¿Y qué hacemos para verificarlo? Y comparamos que esa tensión que acabamos de calcular tiene que ser menor o igual al límite elástico. Yo no sé si lo saqué al valor, no lo saqué al valor, pero a ver, creo que acá tengo anotado cuánto daba esa tensión. Esa tensión a mí me dio 245 newton por milímetro cuadrado. Por lo tanto, 245 es menor que 325. Por lo tanto, se verifica que puedo aplicar la ley de Hooke. Ahora sí, puedo aplicar la ley de Hooke e igualo a las ecuaciones que recién habíamos planteado. Tensión. La tensión igual... Comparan diferentes unidades. Porque y hacer newton sobre milímetro cuadrado, pero... Y si vos haces 2.500 kilos, que sería 2,5 toneladas, dividido 100 milímetros cuadrados por
9,8 newton por kilo, porque un kilo son 9,8 newton, te va a dar 245 newton por milímetro cuadrado, ¿sí? ¿No lo podemos llevar a trabajar en metros cuadrados directamente y comparar en pascales directamente? Por eso, el manejo de las unidades, háganlo ustedes como quieran. A mí siempre me resulta muy fácil trabajar con megapascal, newton sobre milímetro cuadrado, y siempre pasarán todo a newton milímetro cuadrado, y siempre lo hago igual y siempre me da bien. Vos tenés el dato del límite elástico en megapascal, es como salen las tablas, entonces te conviene pasar a megapascal. Buenísimo. A mí me dio, verifíquenlo, me dio 245 megapascal, newton sobre milímetro cuadrado. Profe, ¿y la respuesta es L0 más delta L? Claro, entonces de acá, de esta igualdad que hemos planteado, ustedes pueden despejar delta L, pero les está pidiendo la longitud de la probeta bajo esa carga, o sea que les está pidiendo la longitud final bajo esa carga. Entonces van a tener que hacer la longitud inicial, que es datos, 50 milímetros, más el delta L que les dio, ¿sí? Y ahí van a poder calcular la longitud que da 50,175 milímetros, ¿sí? Bien. Y la otra parte del ejercicio, acá no la he desarrollado, pero dice calcular la carga máxima que puede soportar la probeta sin deformación plástica. Bueno, en esta ecuación lo que ustedes tienen que hacer es despejar carga, pero ¿qué tensión van a reemplazar como dato? ¿Qué tensión van a usar? La del límite elástico. Claro, la del límite elástico, porque cualquier carga mayor a esa me va a producir una tensión mayor que la del límite elástico. Entonces tienen que aplicar esta ecuación donde el sigma va a ser el sigma del límite elástico, que a veces lo llamamos sigma sub LE, tensión del límite elástico, y mucha bibliografía y en algunos problemas también la van a encontrar como sigma sub I, Y, ¿sí? Ya en algún otro ejercicio lo vamos a usar con el otro nombre. Bien. Profe, pero la tensión máxima antes de empezar a tener comportamiento plástico, ¿no es justamente la del límite elástico? O... Sí, es la máxima tensión que yo puedo tener para que no haya deformación plástica. Entonces me pregunta la carga máxima. Y la carga máxima va a ser cuando yo igualo esta ecuación y en la tensión pongo la tensión al límite elástico. Cualquier carga por encima de esa me va a dar una tensión mayor. Por Claro, eso, pero nosotros nos están dando el límite elástico, que nos están dando la carga, justamente, que es 325 megapascales. La carga máxima que puede soportar la probeta sin deformación plástica, ¿no es esa? No te están dando la carga máxima, te están dando la tensión máxima. Ah, Acordate no, es verdad. que este dato, más que es megapascal, ya te das cuenta por las unidades, sería la tensión acá, que es una tensión sigma. Bueno, lo que pasa que, claro, este gráfico ahora lo veo que es P delta L, pero en realidad cuando se habla de la tensión al límite elástico, normalmente, el límite elástico es una tensión, tengan ese concepto. Una cosa es la carga al límite elástico y otra cosa es la tensión, pero cuando hablamos de límite elástico siempre va a ser una tensión, ¿sí? Bien, perfecto, gracias, profe. Entonces, bueno, sería, como no se los hice, sería que, escucha, la carga máxima, lo despejan de acá, es muy fácil lo que estoy diciendo. La carga máxima va a ser igual a la tensión al límite elástico, uy, qué difícil que es escribir así, por S sub 0. Bueno, eso es una S. Ahí está. ¿Por qué me da la carga máxima? Porque acá pongo la tensión al límite elástico, ¿sí? Bien. ¿Podemos seguir? ¿Quedó claro? Sí, perfecto, profe. Gracias. Empezamos con el lío de las anotaciones. Ahora... borrador. Bien. Bueno, vamos al problema 6. Dice, una barra cilíndrica de acero 1045. Ya estuvieron en el laboratorio usando un acero 1045. ¿Qué era un acero 1045?
10 es el tipo de metal y 45 es el porcentaje de carbono. 10 es el tipo de ¿qué? De metal, de acero. Que es el más común. Claro, cuando es 10 quiere decir que es un acero del carbono, que no tiene elementos aleantes. Y 45, el porcentaje de carbono. y sí, ¿qué porcentaje de carbono sería? Ya lo van a ver mejor, pero vamos aprendiendo un poco por adelantado. ¿Qué porcentaje de carbono sería? 0,45 era. Bien. Ojo, no vayan a decir 45% ni 4,5%, porque un acero tiene como máximo 1,7% de carbono. Entonces es 0,45% de carbono. Bien. Bueno, entonces una barra cilíndrica de acero 1045 de módulo de elasticidad 207 gigapascal y tensión sub I, es lo que les decía recién. Cuando aparece como tensión sub I quiere decir tensión al límite elástico 490 megapascal. Soporta a tracción una carga equivalente a 600 kilos. Bueno, este problema tiene varias partes, vamos a empezar a resolver la A. El diámetro inicial, entonces calcular A, el diámetro inicial de la barra para una pieza de medio metro, para que una pieza de medio metro de longitud alargue medio milímetro. Bien. Entonces, nos está pidiendo calcular el diámetro y nos está dando la tensión al límite elástico y nos está diciendo que un diámetro tal para que una pieza que tiene medio metro de longitud, o sea 50 centímetros, alargue medio milímetro. Nos está dando la longitud inicial y nos está dando el delta L. Nosotros vamos directamente a aplicar Hooke porque obviamente la barra se va a alargar en función del diámetro que tenga y nos están pidiendo calcular el diámetro. Entonces vamos directamente a aplicar lo que ya hemos aplicado en los ejercicios anteriores. A ver si esto avanza. Que la carga, aplicamos la ley de Hooke, desarrollando la ley de Hooke, y a su vez aplicamos que la tensión es carga sobre sección, y la sección es circular, pi por diámetro en cuadrado sobre 4. ¿Sí? Igualando estas expresiones, fíjense, en la primera expresión el módulo de elasticidad es dato, el delta L es dato, y el L0 es dato. ¿El delta L cuánto vale? 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. ¿Y el L0 cuánto vale? 50 centímetros. O 500 milímetros. Pongamos todo en milímetros. Y el E lo tienen como dato acá, 207 gigapascal. De acá calculan la tensión. Con esa tensión vienen acá. Y de acá, teniendo esta tensión, reemplazándola acá, despejan el diámetro inicial. Les va a dar que es la raíz cuadrada, bueno, despejen y ese diámetro les va a dar que es de 6 milímetros. ¿Sí? B dice, la longitud de la barra si tuviese un peso de 1,5 toneladas. Fíjense que es lo mismo que nos pasó recién. Para poder calcular la longitud de la barra, primero tenemos que, en realidad, ojo con ese concepto, la longitud de la barra, la longitud final, es decir, una vez que se deformó, ¿cierto? Si tiene una carga de 1,5 toneladas, fíjense que estamos aplicando más del doble de la carga anterior, recién aplicábamos 600 kilos y ahora estamos aplicando 1,5 toneladas. Para poder calcular el delta L, la única manera que tengo es aplicando la ley de Hooke. Pero yo no puedo aplicar la ley de Hooke porque en este caso yo no sé si hay deformación plástica o elástica, porque es otra la carga. Entonces, en este caso, primero tengo que verificar si con esta carga, esa probeta está
con una tensión mayor o menor que la del límite elástico. Entonces voy a aplicar que tensión es carga sobre sección y para el diámetro que calculé recién es el que reemplazo acá y voy a verificar cuánto da. Bueno, ahí acá ya había sacado las cuentas, me da 519,9 megapascal. Si yo esa tensión la reemplazo, la comparo, perdón, con la tensión al límite elástico, que recién la teníamos como dato, no me acuerdo cuánto era, a ver, era 490 megapascal, como 519,9 megapascal es mayor que 490 megapascal, conclusión, no puedo determinar la longitud, dado que como no se cumple la ley de Hooke, no tengo forma de calcular el delta L ni la deformación unitaria. ¿Sí? ¿Por qué le puso sigma ahí? Ah, bueno, porque a veces es lo que les dije, indistintamente la tensión al límite elástico o la vamos a llamar sigma sub LE o sigma sub I. ¿Sí? Pero igual no hay es la que ya nos da de dato, ¿no? Claro, es la misma, sí, sí, ahí ha sido porque a veces es sigma sub I, o sea, en el problema está como sigma sub I. Lo que pasa que, bueno, acá le puse, es lo mismo, o sea, le llamamos indistintamente tensión al límite elástico, tensión sigma sub I, es lo mismo. Gracias. ¿Sí? Se los decía recién. Sí. También podemos verificar si estamos en el rango elástico comparando la tensión con la tensión máxima, con la carga máxima. Claro, O sea, sí, sí, sí. Sí, yo en eso siempre les aconsejo que eso requeriría cuentas intermedias con posibilidades de error. Si yo tengo como dato el límite elástico y comparo con el límite elástico, minimizo la posibilidad de error. ¿Sí? Porque si no, vos tendrías que a partir del dato de tensión al límite elástico, calcular la carga máxima para ese límite elástico y de ahí compararlas. Bueno, es lo mismo, la verdad que es lo mismo. Terminarías resolviendo, llegando a la misma conclusión. Si te da una carga menor a 1,5 toneladas, quiere decir que no podés aplicar Hooke. No, menor a 1,5. Ah, claro, superior para que estemos en el rango. Claro. Bien. Bien. Vamos a la tercera. Dice, la máxima carga que puede soportar la barra sin deformarse. Bueno, mira, ahora el punto siguiente es lo que pide. Calcular la máxima carga que puede soportar la barra sin deformarse plásticamente y el alargamiento en esas condiciones. O sea, nos pide dos cosas. ¿Cuál es la carga máxima? Que es lo que estábamos diciendo, me acabas de decir vos, calcular la carga máxima, que es lo que hicimos recién. En esta tensión vamos a poner como dato la tensión al límite elástico y reemplazamos la carga, ¿sí? O sea, esta tensión es la tensión al límite elástico, ¿sí? O sigma sub I es lo mismo, ¿sí? Y de acá despejan P y les va a dar la carga máxima. A ver si yo lo calculé a eso, la C, a mí me dio 1413,7 kilos. Ah, a lo mejor estaba acá. Ah, sí, lo había anotado. Pucha, no me acordaba. Bueno, 1413,7 kilos. Fíjate que dio menor, como te dije recién. Y después el otro punto nos decía, y el alargamiento en esas condiciones. Ahora sí podemos calcular el alargamiento, porque estamos justo en el límite elástico, quiere decir que hasta ahí no hay deformación plástica. Entonces ahora sí puedo aplicar Hooke y de acá despejar delta L y me pide el alargamiento, no me pide la longitud en ese estado de carga. Si me pidiera la longitud en ese estado de carga, tendría que decir que la longitud es igual a la longitud inicial más el delta L. ¿Sí? Ahora que los parciales son virtuales, les vamos a dar algunos ejercicios. Fíjense a la hora de responder
contesten lo que se les esté preguntando, porque no es lo mismo delta L que L final. ¿Sí? Si no van a contestar mal. Bien, ¿está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos con el siguiente. Pasamos al problema. Vamos al problema 7, venimos bien. Nos queda media hora todavía. Una pieza de 300 milímetros de longitud tiene que soportar una carga de 5.000 newton sin experimentar deformación plástica. Elija el material más adecuado entre los tres propuestos para que la pieza tenga un peso mínimo. Fíjense, ya le empezamos a agregar algún grado de complejidad al planteo. Esperen que acá me quedó el LSUS que lo voy a borrar. Ahí está. Fíjense, ahora ya nos está agregando algunas cositas más que no solamente nos están pidiendo que elijamos el material que no tenga deformación plástica, sino también que nos están pidiendo el material más liviano, el de peso mínimo. Por eso nos dan como dato la densidad. Muchas veces eso pasa en la práctica, que por alguna razón estructural o porque es una pieza que va a estar en movimiento, necesitamos que la pieza sea lo más liviana posible. Entonces, no solamente tenemos que verificar que se cumpla que no haya deformación plástica, sino también elegir el más liviano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros ya sabemos las tensiones al límite elástico y sabemos la carga a la que está sometida, vamos a poder despejar la sección. ¿Sí? A ver, esto avanza. Ahí está. Entonces vamos a decir que la tensión al límite elástico es la carga a la que está sometida, que son 5.000 newton, dividido en la sección. Y la sección no sabemos, es lo que vamos a despejar para que nos dé como máximo una tensión del límite elástico. Entonces de ahí vamos a reemplazar en esta fórmula la carga, vamos a despejar la sección como la carga sobre la tensión al límite elástico. Y como tenemos tres tensiones al límite elástico distinto, nos van a dar tres secciones distintas. ¿Lo ven a eso? A ver, vamos a anotar un poquito más. La sección va a ser igual a la carga, ¿sí? Dividido la tensión al límite elástico, que le vamos a poner límite elástico sub I, ¿sí? Porque tenemos una tensión al límite elástico para el latón, otra para el acero y otra para el aluminio. Entonces vamos a reemplazar por los tres valores y nos van a dar tres secciones distintas. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces con esto ya sabemos que con esas secciones no van a haber deformaciones plásticas porque las hemos igualado a la tensión al límite elástico. Y entonces ahora, usando el dato de la densidad, vamos a poder elegir la pieza más liviana. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿A qué es igual la densidad? ¿A qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, como la densidad es dato, tenemos sección, y el volumen es dato, porque tenemos la sección y tenemos la longitud de la barra, de ahí vamos a despejar la masa, ¿sí? Entonces, esto se me trabó otra vez. Entonces, la densidad es masa sobre volumen, la masa es densidad por volumen, la densidad es dato, la sección es dato, la longitud es dato, pero tengo tres secciones distintas, entonces me va a dar tres masas distintas, y de esas calculo las tres masas distintas y elijo la menor. Que a ver si está la respuesta acá, sí. La menor es la del aluminio, que me dio 14,72 gramos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Buenísimo. Vamos al siguiente. Ocho. Se ensaya tracción una barra de sección. Antes le voy a decir algo que los otros días me olvidé de decírselo y no me quiero olvidar. Tanto en la unidad anterior como en esta, yo no les he subido esta presentación porque quiero que ustedes trabajen también, porque si no damos por hecho que ustedes manejan bien las unidades, los despejes y todo, y después no es así. Entonces, por eso yo no se la subo, para que ustedes presten atención en clase, trabajen en clase, pero también trabajen en su casa. Pero para que tengan dónde apoyarse un poco más, les he subido al aula virtual un práctico con los problemas resueltos, donde hay problemas con dificultades similares. Entonces, si ustedes ven que les está costando comprender, váyanse al práctico con problemas resueltos, traten de resolverlo sin mirar y después comparen con lo que está resuelto y así van agarrando más cancha. Pero hasta acá creo que viene fácil la cosa, ¿sí? Bien, entonces 8. Se ensaya tracción una barra de sección circular de 2 centímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud, construida con un material con un comportamiento elastoplástico, caracterizada por una primera fase elástica lineal con módulo de Young 2106 kilos por centímetro cuadrado y máxima deformación elástica del 0,2%. Y, previamente a la rotura, un segundo periodo plástico en el cual, sin aumento de carga respecto al periodo anterior, el material alcanza una deformación de 8 veces el valor de la deformación elástica. Se pide A. Representación gráfica del comportamiento mecánico del material y tipo de fractura que presenta. Fíjense que hacer la representación gráfica es lo que nos va a ayudar a interpretar el problema. Primero nos está diciendo que el material tiene un comportamiento elastoplástico. ¿Qué quiere decir que tiene un comportamiento elastoplástico? Es dúctil. Sí, pero algo más concreto nos está diciendo. Elastoplástico, ¿qué nos está diciendo? Después lo aclara más todavía el enunciado. Los dos tipos de comportamiento, tanto elástico como plástico, no Claro, sé. claro, sí, sí. Eso nos está diciendo que el diagrama tiene una parte de formaciones elásticas y una parte de formaciones plásticas. Después lo dice, fíjense, caracterizado por una primera fase elástica lineal, es decir, nos está diciendo que hay una zona de proporcionalidad, con módulo de Young E 2106 kilos por centímetro cuadrado. O sea, que si vamos tratando de interpretar el enunciado por parte, nos pide la representación del comportamiento mecánico del material, ¿sí? Entonces, esa representación, lo que nosotros vamos a ir graficando, son las tensiones en función de las deformaciones, ¿sí? Tensiones en función de las deformaciones. Y nos dice que tiene una primer zona elástica de módulo Young tanto, por lo tanto nos está dando la pendiente. Bueno, yo ahora lo voy a hacer muy a mano, ¿cierto? Nos está dando la pendiente de esa zona elástica, dice. Y después dice, y máxima deformación elástica, de 0,2%. ¿Qué nos está dando ahí? A ver, ¿qué me pueden decir con sus palabras? ¿Qué significa ese 0,2% que está acá? El épsilon, la deformación. ¿La deformación en qué punto de tensión? En el límite elástico. O sea, nos está diciendo que cuando llegamos al límite elástico, la deformación, ¿sí?, es del 0,2%. 0,2. ¿Sí? O sea que si acá llegamos al límite elástico, a partir de este punto que hemos llegado al límite elástico, va a empezar la zona de deformaciones plásticas. Entonces dice, y previamente a la rotura, un segundo periodo plástico en el cual, sin aumento de carga respecto del periodo anterior, ¿qué quiere decir si nos está diciendo sin aumento de carga respecto al periodo anterior? ¿Cómo se va a mantener la tensión? Constante. Se mantiene constante.
O sea, toda la tensión va a ser igual a la tensión del límite elástico. Sería El P de- material alcanza una deformación 8 veces el valor de la deformación elástica. ¿Cuánto vale la deformación elástica? 0,2%. Y si alcanza 8 veces, 1,6%. claro, o sea que esto se va a mantener constante hasta llegar a un valor. Ojo que acá he metido la pata porque si el valor es 0,2%, acá yo tendría que poner que es 0,002, ¿sí? El valor de E. Y acá entonces la máxima deformación que llega a la rotura es 0,016. Bueno, después de haber hecho todo este esfuerzo de dibujar, que creo que lo tengo a la figura, pero quería que la fuéramos razonando juntos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ese sería el periodo de Ahí está. fluencia. No, en este caso, el material no está evidenciada la fluencia. Si nosotros quisiéramos acá dibujar la fluencia, tendríamos que, a partir del límite elástico, hacer una zona de variaciones de fluctuación de la tensión y después la zona de formaciones plásticas. Acá el problema está bastante simplificado, como que el material no tiene fluencia, ¿sí? No, yo decía que quizá era un promedio de la fluencia. Una tensión promedio. No, acuérdense lo que dijimos recién, que el límite inicial de fluencia se hace coincidir con el límite elástico aparente, que sería este primer puntito de la fluencia coincide con lo que yo he hecho coincidir acá con la tensión al límite elástico. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Pues, ¿Se entendió? sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí tienen el grafiquito bien hecho. Bien, seguimos. Este ejercicio tiene más puntos. Vamos con el punto sí. Dice, y representación gráfica del comportamiento mecánico material y del tipo de fractura que presenta. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de fractura presenta? Por arrancamiento, porque no tiene fricción. A ver qué opinan. Copa de cono, porque es de tracción y es un material dúctil. A ver, empecemos a aclarar eso porque acá se generó una confusión. ¿Este es un material dúctil o es un material frágil? Dúctil. Sigue aumentando la tensión. No. En un gráfico tensión-deformación, ¿dónde me fijo si el material es dúctil o no es dúctil? Cuando se encuentra más a la derecha. Si obtiene valores más a la derecha del gráfico, porque el material es dúctil. Hay grandes deformaciones para pocos cambios en la carga. Claro. Claro. Yo siempre la ductilidad me voy a fijar sobre este eje. Si hay mucha deformación es dúctil, si hay poca deformación es frágil. Un material frágil se comportaría... Ay, perdón, pero me salió chanfleado, empiezo de nuevo. Un material frágil se comportaría de esta manera, ¿ven? Entonces, un material frágil, cuando yo miro en el eje de abscisas, el épsilon es chiquito. Un material dúctil tiene un épsilon grande, ¿sí? Entonces, este es un material dúctil. Y si es un material dúctil, ¿cómo es la fractura? ¿Te podría volver a decirlo el gráfico? ¿Cómo sería el gráfico cuando es dúctil? Como es dúctil es como el que tenés en la figura, lo que pasa que el que tenés en la figura está muy ideal para un problema, es poco probable verlo en la práctica, pero si queremos hacer una comparación de un material frágil con uno dúctil, tendríamos que hacer esto, que lo tienen en una pregunta más adelante. Ahí tienen la comparación de un material frágil con un material dúctil. Fíjense, acá tengo un épsilon grande en el eje de abscisas, ¿sí? Y acá tengo un épsilon chico, donde mido la ductilidad. Este material es dúctil, este material es frágil. El material frágil, justamente por su definición, es un material que rompe casi sin deformación plástica. Fíjense que este material
prácticamente no tiene deformación plástica, es casi toda su deformación elástica. ¿Lo ven? Sí. Y ya que estamos, ¿qué otra diferencia ven entre el material frágil y el material dúctil? Más Según esto que resistente yo el dibujaba frágil. acá. Bien, ¿a dónde miden la resistencia estática a la tracción en este gráfico? La carga máxima. Las ordenadas. Fíjense que acá, esta es la resistencia estática a la tracción del material frágil y esta es la resistencia estática a la tracción del material dúctil. Por ahí, bueno, podría haber hecho esto un poco más exagerado, así, ¿cierto? Entonces sí, la resistencia del material frágil es mayor que la del dúctil. ¿Qué pasa con el módulo de elasticidad? También es mayor en el frágil. Claro, normalmente es mayor en el frágil, porque normalmente el frágil es más rígido, y el módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material, ¿cierto? Bien, por eso está más paradita la curva. ¿Qué me dicen de la zona de fluencia? El frágil no tiene El fluencia. frágil no tiene zona de fluencia. Bien. ¿Qué me dicen de la tenacidad? Es mayor en el dúctil, ¿Y cómo sabes que es mayor en el dúctil? porque es el área hasta la rotura. En realidad no tiene tenacidad un frágil, ¿no es cierto, profe? Tiene baja tenacidad. A ver cómo definimos la tenacidad. El área bajo la curva hasta la carga máxima. Bien, alguien dijo hasta la rotura. ¿Por qué no hasta la rotura? Porque sería área negativa. ¿Cómo? Después de la máxima. Porque después de la carga máxima, como viene la estricción, esa energía se pierde en calor. El área bajo la curva hasta la carga máxima me representa la tenacidad, que es la energía absorbida por deformación. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si ustedes se fijan, el área bajo la curva hasta la carga máxima es mucho más grande en el dúctil que en el frágil. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Y qué me dicen de la resiliencia? Mucho mayor en el dúctil. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo la mido? Ah, no, es mucho mayor en el frágil. ¿Cómo la mido la resiliencia? Energía potencial conservada por el estiramiento elástico. Ajá, es la energía absorbida para deformar elásticamente el material. Bien, entonces ¿el área dónde? Hasta el límite elástico. Hasta el límite elástico. límite O sea, elástico. va a ser el área acá, ¿ven? Esta área. ¿Sí? Bien. Bueno, basta de repaso porque si no, no me va a alcanzar para hacer los otros problemas. Igual viene bien que hagamos este repaso porque más adelante está también la pregunta y es un tema que por ahí requiere de un repaso para que lo terminen de entender. Bueno, vamos al punto siguiente de este ejercicio, el punto B. Profe, la última consulta de esto. El tipo de fractura no depende de la zona de estricción, si se presenta o no. Porque con el profesor Caregrio vimos que los dúctiles presentan la zona de estricción y por eso es la fractura tipo copa y cono. Claro, Está bien eso. pero acá no está dibujada la zona de estricción, pero se supone que, porque es un diagrama ideal teórico, pero sí, la zona de estricción, a partir de la carga máxima es donde empieza a aparecer la forma copa y cono, es durante la estricción. Hasta la carga máxima todavía la probeta sigue siendo toda cilíndrica. Sí, está bien, lo que vos... Bien, entonces, aunque no presente zona de estricción, decimos que fractura copa y cono. Claro, porque tiene un comportamiento dúctil. ¿Sí? Bien. Buenísimo, gracias. Y eso no lo repasamos. En el caso de que la probeta sea frágil, ¿cómo es la fractura? ¿Por arrancamiento? Ajá, por arrancamiento. No hay pero, forma de copa y pero cono. si no tiene forma de copa y cono, es por arrancamiento. Entonces, cuando ustedes la miran a la probeta frágil que se rompió, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo la ven? Como porosa. Porosa y irregular. ¿Cómo? Es plana. Sí, ¿y cómo es con respecto al eje longitudinal de la probeta? A 45, no sé si a 45, pero en ángulo. No. Es perpendicular.
O sea, cuando ustedes vean rota una probeta por tracción, que da así, que se corta así, que prácticamente la fractura es perpendicular al eje longitudinal de la probeta. Este es el eje longitudinal de la probeta. La fractura es perpendicular y van a ver, como dijeron ustedes, al ser arrancamiento se ve una estructura del metal poroso, porque es por arrancamiento. Pero es perpendicular la fractura al eje longitudinal. ¿Sí? Bien. ¿Eso es porque no tiene esfuerzos de corte, profe? O... Claro, claro. Okay. Porque prevalecen los esfuerzos normales. Porque justamente no hay estricción. El doctor Careglio se los explicó con una exquisitez de detalle tremenda. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, el punto B dice calcular el límite elástico del material. Bueno, fíjense que tenemos el módulo de elasticidad, tenemos el épsilon, o sea, la deformación unitaria. Ahí podemos calcular perfectamente la tensión aplicando Hooke, ¿sí? Entonces la tensión al límite elástico va a ser el módulo de elasticidad, que es dato, por la deformación unitaria al límite de elasticidad, que vimos que era el 0,2%. Entonces, bueno, ahí reemplazan y da 392 megapascal. El punto C, calcular la carga máxima de tracción a la que se puede ensayar la barra para que trabaje en régimen elástico. Esto lo hemos hecho ya en todos los ejercicios anteriores. ¿Cómo lo hacen? Despejando sigma. Sí, eso. Usando la tensión al límite elástico. Y ese es tu cero. Y claro, y aplicando y despejando P de ahí. O sea, acá lo que me faltó anotar para que a ustedes les quede claro que esta es la tensión al límite elástico. ¿Sí? Y despejan P. Y les va a dar el P máximo. Borro porque si no después me queda en la filmina siguiente. Bien. Bueno, da 123. 123.150 newton. Bien. Vamos al punto siguiente, de longitud de la barra bajo una carga de tracción de 100.000 newtons. Bueno, esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Antes de poder calcular el delta L, ¿qué tengo que hacer? Verificar si estamos en el límite elástico, abajo del límite elástico. Claro. Entonces, bueno, esto lo paso rápido porque ya lo hicimos en los ejercicios anteriores. Calculo la tensión a la que está sometida con esa carga, que ahora es de 100.000 newtons. La sección sigue siendo la misma, el diámetro sigue siendo el mismo. Entonces, ahora calculo con esta carga de 100.000 newtons la tensión y verifico con respecto al límite elástico. Si me da menor, quiere decir que puedo aplicar Hooke. Aplico Hooke, de donde puedo despejar el delta L, y como me está pidiendo la longitud de la barra bajo esa carga, es la longitud final. Entonces, la longitud final va a ser la longitud inicial más el delta L. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien habló y no le escuché? No, nada. O sea, iba a hacer una pregunta, pero la resolvió cuando... Ah, bien. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Les doy tiempo a copiar. Profe, ¿acá podríamos haber comparado directamente con el valor de la carga que obtuvimos del punto anterior? Sí, tenés razón. Ya podríamos dar por hecho que como la carga máxima que calculamos recién era de 123.000, como está por debajo, ya no hacía falta volver a calcular la tensión. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que yo en mi cabeza es como que me fijo un método y siempre aplico lo mismo para no equivocarme, pero hay razonamientos alternativos que son válidos, como el que vos estás diciendo. ¿Está bien? Bueno,
¿Entendieron lo que dijo el compañero? ¿Por qué está bien lo que dijo? Sí, porque lo de recién era 100.000, 123.150, Claro. ahora son 100. Y recién calculamos la carga máxima para esa tensión y ahora nos dan una carga menor, ¿para qué voy a calcular todo de nuevo? Él fue más práctico que yo, más rápido. Bien, ¿alguien más dijo un comentario que no escuché? Sí, que creo que ya lo dijo, pero en la fórmula, ¿por qué es 4 por la carga ahí? Para determinar esa porque tensión. acordate que es una sección cilíndrica que la sección es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el 4 lo paso para arriba. Ah, es verdad. Bien. Claro, perfecto. Bien, perfecto. O sea, claro, por diámetro al cuadrado, no por claro, yo a medida que vamos avanzando ya hay ciertos desarrollos que no los hago, directamente los voy poniendo porque lo hemos visto en problemas anteriores. Claro, sí, se me había quedado de otro ejercicio, pero ahí está, ahí lo entendí, gracias. Bien. Les digo que es bastante laborioso escribir todas las formulitas así, pero bueno, todo sea por la virtualidad. Yo todo esto en la presencialidad lo hago en el pizarrón. Bien, vamos al siguiente. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Les puedo hacer una consulta rápida? Sí. Es un gráfico, más que nada. Sí. El eje de las X del gráfico. Sí. Determinó los puntos del 0.016 por el porcentaje que dice que es 0,2%, ¿correcto? Claro. Porque veo que tiene una línea que dice 3,18 también en tensión y todo, pero es por eso. A este gráfico. Un gráfico esquemático nada más. Este gráfico me estás preguntando. Porque es capaz de determinar cada corte. Se te corta todo y no te entiendo bien. Fíjate, claro, acá 0,016 porque este era 0,02. Era la deformación al límite elástico. Decía que la deformación total era 8 veces. Si multiplicamos 0,02 por 8 da 0,016. ¿Eso es lo que me preguntás? Perfecto. Porque acá el dato era 0,2%. Chicos, miren, se han hecho las 4 de la tarde. Yo sé que hay muchos de ustedes que se tienen que ir a cursar otra materia. Déjenme terminar aunque sea el ejercicio 8. Así después se van, no se vayan todavía. Terminemos este ejercicio. Bueno, esto ya lo habíamos hecho. Vamos al punto E. Dice, si tras alcanzar en el ensayo una deformación del 0,3%, dejamos de aplicar la carga, calcular la longitud de la barra tras la descarga y representar gráficamente el proceso de carga y descarga. Bueno, entonces fíjense que lo que ahora nos está planteando el problema es que analicemos qué pasa cuando nosotros quitamos la carga al 0,3%, o sea, ¿ya estamos en deformación elástica o plástica? Plástica. Claro, ya pasamos en 0,2, entonces si aplicamos en 0,3 ya estamos en deformación plástica. Entonces nos pregunta que analicemos cuál va a ser la longitud de la barra cuando aplicamos esa descarga y representemos gráficamente el proceso de descarga y descarga. Entonces, para que lo entendamos, no voy a perder tanto tiempo haciéndolo a mano, les muestro ya el resultado. Nosotros teníamos recién que teníamos la tensión del límite elástico al 0,2%, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que cuando yo llego al 0,3%, descargo, ¿sí? Siempre que descargo, en la zona plástica, la descarga es paralela. Uy, se me escapó una fórmula. La descarga es paralela a la zona elástica. Entonces, fíjense, esta deformación total que yo tengo al 0,3% tiene una componente de deformación elástica y una componente de deformación plástica. Fíjense que cuando yo descargo, me queda una deformación permanente que ¿cuánto vale? La deformación plástica. Claro, me queda una deformación plástica de 0,01.
por lo tanto, a simple vista en el gráfico deduzco que la diferencia entre 0,03 y 0,01 va a ser la deformación elástica, que es lo que se recuperó, que es lógicamente, ya sabíamos que la deformación elástica era 0,01. Entonces lo puedo ver gráficamente o lo puedo ver matemáticamente. Si yo digo que la deformación total es igual a una deformación elástica más una deformación plástica, y ya por dato del ejercicio sabíamos que la deformación elástica era del 0,2%, de ahí despejo la deformación plástica y me va a quedar que la deformación plástica es la total menos la elástica y por lo tanto es 0,001. Y entonces ya sabemos cuánto vale el épsilon. Y entonces nos pregunta cuál va a ser la longitud de la barra. Y bueno, la longitud de la barra la despejo del épsilon como delta L igual a épsilon por L0. Y la longitud de la barra va a ser la longitud inicial más el delta L. Bien, acá no puse el resultado, pero es obvio el resultado porque... bueno, saquen las cuentas ustedes porque voy a hacer lío si lo hago mentalmente. Bien, ¿se entendió? Sí. Y después la última pregunta dice, ¿se puede volver a ensayar la barra de nuevo? Justificar la respuesta. ¿Qué opinan? Que sí, Porque pero... todavía no se rompe. Sí, pero tenemos que cambiar las medidas iniciales, usando las que han quedado finales ahora. Claro, el L0 va a ser... Sí, obviamente yo puedo volver a cargar el material porque todavía no he llegado a la tensión de rotura, todavía queda deformación plástica por... Entonces cuando yo vuelva a cargar el material voy a volver a subir por acá y voy a seguir en la misma curva que antes. Acá aparece un pequeño efecto que se llama efecto Bauschinger, que ahora no vamos a entrar en detalle. Pero el concepto es que sí, puedo volver a cargar el material, todavía tiene capacidad de formación. Bien, ahí tienen la respuesta. Bueno, creo que ya viene el ejercicio 9, me quedan 9, 10, 11, 12, bueno, a ver, creo que para resolver, ¿hasta dónde llegué con este práctico? Hasta el 13, sí, bueno, el lunes en una horita más terminamos este práctico porque ya vienen problemas un poquito más difíciles. Vamos a incluir problemas con módulo de Poisson, que todavía no hemos visto ninguno. ¿Se acuerdan lo que es el módulo de Poisson? Para ir repasando para la clase que viene, ¿qué es lo que íbamos a aplicar en los próximos problemas? Sí, profe. ¿Qué es el módulo de Poisson? La razón entre la reducción en la sección en una dirección y el alargamiento en la sección longitudinal. Perfecto. El módulo de Poisson es la relación entre las deformaciones longitudinales y transversales, o transversales y longitudinales, que es lo que voy a decir, la reducción de la sección y el alargamiento. Bueno, muy bien, eso es lo que vamos a aplicar en los problemas que vienen, y después vamos a hacer un problema muy lindo de selección de materiales, con otras condiciones más, inclusive metiendo un poquito el tema económico, porque por ahí nosotros nos metemos demasiado con las propiedades mecánicas, y nos olvidamos que los ingenieros también tenemos que pensar en que la solución no sea la técnicamente ideal, sino la técnico-económica ideal. Siempre hay que pensar que también la solución ideal no puede ser, no siempre desde el punto de vista técnico, va a ser la técnica económica ideal. Hay que mirar también a veces que sea la más barata de las soluciones. Vamos a hacer un ejercicio también poniendo tema de precios y demás para hacer una selección de materiales en la clase que viene. Después vamos a hacer otro problemita más sobre aplicando el concepto de resiliencia. Después otro problemita más aplicando dureza. Otro más aplicando flexión. Y después les voy a dejar varias preguntas para que ustedes reflexionen, que si tienen dudas de esas preguntas, pregunten en consulta a mí o a los otros profes, porque son preguntas claves las que yo pongo en el cuestionario. Si no saben eso, es lo mínimo necesario como para que nosotros, digamos, si han comprendido el tema, las preguntas que ponemos en el cuestionario. Bueno, chicos, si no quedó ninguna duda, nos vemos el lunes.